Bien, jóvenes, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento? Hemos agarrado y hemos sacado una copia de seguridad de nuestra base de datos, donde estábamos haciendo el recálculo de variables, y ahora nos creamos una copia de seguridad que dice listo para exportar a Excel. Así como en algún momento tuvimos un archivo en Excel que era para exportar a SPSS, ahora vamos a exportar ahora a Excel. ¿Y de dónde sacamos eso? Si usted muy bien recuerda, dentro de la metodología habla de eso. Miren, habla de eso. Y dice así. Primero hemos diseñado la encuesta, ya lo hemos hecho. Hemos hecho la prueba piloto. Hemos publicado la encuesta. Hemos llenado la encuesta. Lo hemos descargado en Excel. Lo hemos ajustado los datos en Excel. Acuérdense que hemos hecho varios ajustes en Excel. Le dije que hay que hacer todos los cálculos necesarios en Excel porque es mucho más fácil. Hemos exportado los datos a SPSS. Hemos hecho el recálculo de variables en SPSS. Estamos realizando los análisis de datos en SPSS. Ahora tenemos que prepararnos para exportar los datos a Excel. Y obviamente, una vez exportados los datos a Excel, analizamos los datos por última vez en Excel y redactamos el informe. Entonces ya estamos terminando todo el proceso, digamos, que debería hacerse para poder elaborar un estudio estadístico a través de una encuesta. Entonces, jóvenes, la elaboración de la encuesta ya lo hemos hecho el resto. Entonces, simplemente tendría que decirle lo siguiente. Vamos a hacer algunos análisis más utilizando SPSS y luego en el descanso que vamos a tener, ustedes van a ver un video y luego vamos a discutir sobre ese video al retorno y con eso hacemos tal vez 1, 2, 3 análisis dependiendo en qué concluyamos en la discusión, no lo sé, porque obviamente cómo usted lo va a interpretar, qué va a decir, qué va a sugerir referente del video que nos vamos a poner a ver. 2 o 3 videos son, pero uno de ellos es el más importante. Luego hacemos algún análisis más y les explico, jóvenes, cómo elaborar la documentación del proyecto final. Exportamos datos a Excel. En Excel hacemos una tablita dinámica, unas 2 tablitas dinámicas a lo mucho, ¿sí? No más, porque ya les enseñé varias veces eso, simplemente a manera de recordar. Y luego les explico cómo deberían documentar el proyecto final de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, jóvenes. Entonces, continuaremos. En Excel, jóvenes, podemos realizar diferentes tipos de análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos realizar? Podemos crear cubos SOLAP, resúmenes de casos, resúmenes de informe por filas, por columnas y así sucesivamente. Estos cubos SOLAP son un análisis multidimensional que también se utiliza bastante. Yo tengo que agarrar y jalar qué variables, por ejemplo, voy a agrupar. En este caso, es muy parecido a las tablas dinámicas, pero no son necesariamente tablas dinámicas, sino esta fue una tecnología que lo crearon hace algún tiempo atrás. Entonces, mira, me dice, ¿cuál es el resumen de lo que va a elegir? Me dice, ¿cuál es la variable de agrupación? Entonces, yo voy a empezar así. Yo quiero saber cuál era el promedio de lo que ganaba antes. Ahora, yo quiero saber también, jóvenes, por rubro, qué está cumpliendo, de qué manera, grado. Vamos a abrir un poquito más la ventana. De qué manera ha cambiado el rol que desempeña, qué relación tiene con su trabajo. Caso de empresa no trabaje, ¿dónde estábamos? Había una opción, jóvenes, que me hablaba qué es lo que hacía, en qué trabajaba, de qué manera está cumpliendo, etapa de la vida, cuánto tiene, grado de responsabilidad está cumpliendo actualmente con de qué manera está cumpliendo, ha tenido ingresos durante esta semana, qué rol desempeña en la familia, en qué es, este es el sector. Y le vamos a decir que me vaya agrupando por sector. Nada más vamos a hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a agarrar y voy a verificar. ¿Qué es lo que quiero ver? Dice, ¿no?
voy a sacar esto estadístico, dice, ¿no? Suma, número de casos, media, desviación estándar, porcentaje de la suma, porcentaje del total, dice, ¿no? Y puedo calcularle, mira, puedo cargar el mínimo, le puedo calcular el máximo, le puedo sacar, ¿qué más calcular? Mira, kurtosis, hay error, asimetría, y hay varias estadísticos, por ahí dice varios estadísticos que yo puedo hacer, la mediana, ¿qué más? A ver, mediana armónica, geométrica, porcentaje, dice por suma y todo. Bueno, le voy a decir continuar. Así que con eso vamos a ver qué es lo que me sale. Y posteriormente vamos a ir modificando, armando el análisis de manera que me saque cosas más interesantes. Muy bien. El título, voy a colocar un título. Vamos a colocar un título al título lab. Y vamos a decir análisis, dice no, análisis, dice no, de ingresos, dice no, de ingresos antes de la cuarentena. El texto al pie que diga, ¿no? Antes de la cuarentena, bien. Antes de la cuarentena, espacio, según, dice, ¿no? El sector, dice, ¿no? De trabajo. Texto al pie, vamos a colocar aquí sector de trabajo. Sector de trabajo. Texto al pie, dice, ¿no? Entonces vamos a colocar, ¿no? O si no, colocamos aquí, resumen del sector de trabajo. A ver, vamos a ver cómo nos muestra, ocultar recuentos pequeños, dice, todo bien, y le daremos a aceptar. Algo va a salir. Ahora me dice, hola, dice cubos, y me muestra esto. Mire, caso procesado 76. Siempre debo ver esto. Segundo lugar me dice, mire, ¿cuál era el promedio de sus ingresos? Dice, ¿no? Antes, dice, ¿no? Según el sector que trabaja, ¿sí? Dice que la sumatoria es de 141.634. Eso es lo que ganaban esas 76 personas. Cada mes, 141.632. En total son 79 personas, con un promedio de 1.863, una desviación estándar de 2.117. O sea, hay una variación de sueldos terribles. Unos ganan hartísimo y unos ganan una miseria, si vale el término, ¿sí? Ahora, la suma total, el porcentaje está sobre el 100%, con un mínimo de 0 y un máximo de 1.000. Bien. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Dice, resumen, según el sector de trabajo vamos a colocar. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer. Ah, no. Este resumen sería según... Tal vez aquí no colocar según, sino elaborado por quién podemos colocar mejor, ¿no? Pero este es el resumen, digamos, ¿no? De ingresos. Resumen de ingresos. Voy a hacer un resumen de ingresos, o si no, colocar el nombre de la persona quien lo está elaborando. Podría ser mejor. Entonces, venimos de vuelta a analizar, vamos a informe y le decimos cubo solar. ¿Qué vamos a arreglar entonces en esto? El título, podemos colocar, vamos a colocarle mejor el texto de pie, elaborado por, y usted va a colocar su nombre. Yo voy a colocar Weimar Jiménez Ruiz. Bien, está bienísimo. Pero en este nuevo análisis vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una variable más de agrupación. A ver, ¿qué pasa? Le colocaré el sexo. ¿Por qué el sexo? Porque es uno de los que más vemos. La diferencia entre hombres y mujeres. ¿Quién gana más? Hombres o mujeres, ¿me entienden? ¿No? O si no, el otro es de acuerdo a la etapa de la vida. Primero veamos el sexo para que no me complique mucho el análisis. Acuérdense que en este proceso de análisis, jóvenes, más importa hacer volar la imaginación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esa información? Allí está la clave del éxito de este nuevo siglo. ¿Qué es lo que puedo hacer con tanta información? Ahora me dice, análisis de ingresos antes de la cuarentena según el sector de trabajo. Veamos. Los cubos. ¿Y cuál era el promedio de ingreso antes?
141.000, vamos a ver si es lo mismo. 141.600 tantos, 76, 1863, 2007, 100%, 100%, 0.000. Fíjense que los valores no han cambiado mucho. Entonces, ¿qué se sugiere, jóvenes, para este caso? Es total de sexo, dice, ¿no? No me lo ha hecho una diversificación, nada, pero me está hablando sobre el total de sexo. Yo sugiero en esta parte, jóvenes, máximo hacer con 2 variables, y eso, con una variable me parece súper sacar estos valores. Entonces, una vez que termina de hacer sus CuboLab, una opción es poderlos grabar, o caso contrario, hacer otro más todavía, como el que vamos a hacer nosotros. Entonces digo yo, pero quiero que me analice también de esta manera, digo, porque me parece raro que el sexo no haya interferido en nada. Así que yo voy a agarrar y le voy a colocar la etapa de la vida, dice, ¿no? En el sector. En cada sector, la etapa de la vida. ¿En qué me afectaría? Dice usted. Aceptamos. Y de pronto tengo esto. Miren, analicemos. Los valores genéricos son similares. Miren, tanto. Pero está utilizando el total de etapas de la vida y el total del sector de trabajo. Fíjese que los cambios son, o sea, no hay cambios significativos. Pero voy a hacer otra cosa. Yo digo, qué raro, digo, ¿no? ¿Por qué no debería haber algún cambio? Para eso ocupo nomás las tablas cruzadas, dice, ocupo nomás las tablas dinámicas de Excel, porque creo que allá me da más información. Dice que ocultar los recuentos pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, por ejemplo, si elijo esta opción, no me va a mostrar algunos recuentos, como ser el 5, menor a 5. Entonces, ¿qué hago, jóvenes? Una opción, jóvenes, es de que yo agarre y jale esto, la etapa de la vida, lo lleve para, el sector donde trabaja y haga el promedio de ingresos, ya no de ingresos, vamos a llevarlo y vamos a sacar el promedio de cuál es el promedio de ingresos durante la cuarentena. Miren, solamente estas dos variables. Obviamente, las diferencias, los estadísticos, porcentual, todo está bien, bien. Los estadísticos, veamos, estamos suma, mediana, desviación estándar, porcentaje en el total, máximo, mínimo. Primero el kurtosis, error de la media, varianza, dice asimetría, media armónica. Mire, hay tanto, creo que no vamos a agregar ninguno más de esto, esto es suficiente para que podamos comprender y le damos a aceptar. Y veamos. Ahora fíjese que la sumatoria obviamente habría cambiado, porque ya no es de los ingresos ante la cuarentena, sino en la cuarentena, ¿sí? Y en la cuarentena son ingresos de 89.868. Fíjese que sí ha rebajado, pues antes ganaba, mire, 141.000, ahora 89.000, no, pues ha rebajado, jóvenes. La media también, obviamente la desviación estándar. Ahora, pero hay un caso, antes ganaba alguien 10.000 bolivianos máximo, ahora hay alguien quien está ganando 18.000 bolivianos. Hay alguien a quien le ha ido súper aprovechado de maravilla la cuarentena. Entonces, una vez que ya tiene todo su análisis, sus cubos, todo relacionado con la encuesta, lo que tiene que hacer es grabarlo. Grabarlo, ¿sí? Decimos editar, perdón, grabar. Guardamos, tenemos que grabar. Entonces vamos a guardar nuestros datos en nuestra carpeta de trabajo. ¿Cuál es la carpeta de trabajo? Esta carpeta. Así que copio la dirección donde voy a guardar, lo pego para que no esté buscándolo y luego escribo el nombre. Estamos con 19, creo que ¿qué número es este de acá? El número 20. Entonces este sería mi 21 y yo digo que este es un análisis de tipo cubo OLAP, y lo que hace es lo siguiente: analiza ingresos antes y después de la cuarentena versus
sexo versus sector versus etapa de la vida. Uy, muy largo, ¿no? Bueno, ni modo, guardamos. Ya está guardado. Bien. Ahora cierro esto. Y usted dirá, solamente eso hacemos en análisis no jóvenes. Mire, fíjese que podemos hacer análisis exploratorio de las variables, los gráficos de percentil, percentil y cuartil. Así que vamos a hacer un gráfico exploratorio. Y vamos a hacer un gráfico exploratorio referente a ciertas variables. Aquí vamos a tener un problemita porque nuestra tabla creo que no está muy bien, no está muy bien, o sea, como le digo, nuestra encuesta no tiene muchos datos numéricos. Así que mejor hagamos después vamos a hacer el exploratorio, vamos a analizarlo bien. Vamos a hacer ahorita, a ver, ¿dónde está el percentil, percentil? Vamos a hacer. Aquí en el percentil, percentil, puedo cargar varias variables, pero en este caso, más que todo voy a cargar lo que es el promedio, porque necesita hacer varios datos, varios análisis numéricos con datos numéricos, y vamos a ejecutar directamente. La distribución que va a ocupar son la normal, pero existe la place, lógica, logística, normal, Pareto, TestStudent y otros más. Los más utilizados son TestStudent, la normal, la place. Esos son los que más se ocupan. Y le decimos aceptar. Al decirle aceptar, jóvenes, él genera y me muestra este resumen. Este resumen con esto. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es interpretar estos datos. Tengo que interpretar estos datos. Para interpretar estos datos necesariamente tengo que tener, jóvenes, mis tablas de cuáles son los valores. ¿Qué me está diciendo estos jóvenes? Fíjese cómo está yendo la dispersión de los datos, dice, respecto de los valores. Esta es la supuesta línea, digamos, de crecimiento de los valores. De cuál eran sus ingresos. Unos ganaban por aquí, otros ganaban por aquí. Mire, fíjese. Y otros ganan por acá. Y usted puede ver, mire, respecto del promedio, de la media, cómo se han ido alejando. Unos ganan por este lado y otros, y unos poquitos que ganan mucho. Mire, fíjese. ¿Cuál es la dispersión de los datos? Y es lo que nos decía, que hay poquita gente que gana mucho dinero y muchos que no ganan tan bien. Mire, y están más concentrados por aquí los que ganan poco. Bien, por este otro lado también podemos ver, digamos, ese detalle, pero necesitamos analizarlo con los rangos para este tipo de análisis de probabilidad. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente, una vez que agarro mi libro, lo analizo, entiendo bien estos datos, luego tengo que guardarlo con la opción número 22 y digo percentil, 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 percentil de ingresos antes de la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro de pronto y agrego una variable más? Mira lo que pasa. Y usted de pronto te dice, bueno, ¿y qué tal si yo le agrego otra variable más? Vamos, agréguelo. Y dice usted, ¿qué tal si le agrego la edad, por ejemplo, la variable turno de llenado? Bueno, agrégalo, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué tenemos? Mire, me analiza, digamos, las series en ambas variables. ¿Cuál es el promedio? Perdón. ¿Y cuál es el turno? Bien. Segundo lugar, me dice algunos valores de la normal. Estos valores son los que hay que analizar, jóvenes. Estos valores, y hay una distribución, valores numéricos, exacto cuánto significa cuando es mayor o igual a 0, menor o igual a 0, mayor a 1, mayor a 2, tiene su significado, joven. Y tengo aquí el del promedio, tengo el diagrama, digamos, de la normal percentil, percentil,
Y tenemos el del turno de llenado, que obviamente es lineal. ¿Por qué? Porque no representa nada, jóvenes. Lo que les decía, mire, por eso es que aquí necesito tener con datos numéricos para poder analizar esto. Mire, de la normal tampoco es una línea recta. ¿Por qué? Porque lo que hay allí, jóvenes, es texto. Es una información uniforme. Mira, está por un lado el uno, por el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el turno de la mañana, el turno de la noche, si no me equivoco. Si hubiéramos tenido 3 turnos, hubiera salido un puntito por aquí. Son 3 valores los que se están relacionando. Sin embargo, acá yo tengo una infinidad de valores y muchos de ellos probablemente sean repetidos o próximos. Mira, cuando es próximo. Entonces, muy bien esto analizar, por ejemplo, en caso de la edad. En caso de la edad va a ser más interesante. A ver, vamos a ver cómo está yendo la fluctuación de la edad. Entonces, agarro y voy a abrir de vuelta el análisis descriptivo y lo voy a decir percentil, percentil, y voy a quitar esto y voy a buscar la edad. ¿Qué tal con la edad? ¿Cómo va con la distribución normal de la edad? Bien, le doy a aceptar. ¿Y ahora qué veo con la edad? Me dice que va a analizar como serie de frecuencia la edad. Me da unos valores sobre la edad, mire, 24, una edad, lo que, sí, 24, escala 9 punto tanto, y analicemos. Mire cuál es la concentración de edad. Está llena en este sentido, luego hay una gran agrupación, y luego hay una concentración por aquí arriba. Analicemos por esta parte de acá. Estos son los valores que les decía que tenemos que ver. Miren, estos rangos de acá, ¿qué significa cada uno de estos rangos? Yo no me los sé de memoria, esos rangos algunos me los recordaba en su momento. ¿Por qué? Porque son cada uno de estos estadísticos tiene su interpretación para cada rango. Miren cómo se está concentrando. Acuérdense que hay un distanciamiento en edades también. Miren cómo lo estamos mostrando. La concentración de los 22, creo, a 25, o 22 a 23 años. Miren, por aquí estamos bajando y después tenemos las otras edades, los mayores. Habría que hacer un análisis un poquito más detallado y eso es para un poquito de tiempo. Cerremos esta ventana. Ya está grabado. Ahora analizaremos otro más. Los cuartiles es muy similar al percentil, pero en vez de que haga una división, un seccionamiento, ahora hace en función de los cuartiles. Tablas personalizadas, veamos, por aquí hay algunas más que necesitamos verlo. Tabla T para muestras, lineales, univalorado, multivalor. Modelo lineal, general mixtos, correlaciones. En correlación es muy interesante, pero en correlaciones necesito generalmente, jóvenes, 2 variables. Ahí vamos a tratar de hacer eso, una correlación bivariada. A ver, vamos a ver si nos agarra bien. Variables, vamos a ver un ratito. En este caso podríamos trabajar en función de el promedio, antes y después. Tenemos opciones, medias, desviación estándar, sí. Nada más. Listo, estas 2 variables. Y aceptémosles. Vamos a ocupar la de Pearson, Spearman. Inclusive, jóvenes, estos tipos de coeficientes de correlación, yo tengo que elegir cuál es el adecuado de acuerdo al tipo de variable que estoy manipulando. Por eso es que necesito conocer muy bien la teoría. Pero vamos a ocupar el de Pearson, que es uno de los más conocidos. Pero hay uno, mire, Spearman, Tobey. Y a ver, vamos, continuemos. Y me va a correlacionar esas 2 variables. Dicen, miren, me correlaciona y me da estos valores. ¿Dónde están? A ver, analicemos bien con calmita. Tenemos cuál es el promedio, promedio, la desviación estándar es muy amplia, me dice cuál era el promedio de ingresos, Pearson 1, y cuál era el promedio de ingresos, 0.47, y fíjense que estos valores son los que importan. Estos son los que tengo que analizar con la bibliografía correspondiente para poder interpretar qué relación tiene el ingreso antes y el después.
Entonces, esta parte les va a explicar muy bien su profesor de estadística, que ellos netamente hablan de estos puntos. Una correlación, dice, ¿no? Vamos a hablar ahora de la desviación estándar, vamos a hablar de esto, del otro. Y así, jóvenes, podemos inclusive realizar una regresión lineal. Esta es muy utilizada, a ver, vamos a ver. Y vamos a hacer una regresión lineal utilizando, jóvenes, los ingresos. A ver, ¿cuál era el promedio de ingresos? Híjole. Dependiente, independiente. Aquí voy a tener otro problema porque no tengo, esto tendría que tener valores X y Y para poder lograr esto. Y aquí no tengo valores X y Y. Tampoco voy a poder hacer esto. Pero podríamos hacer otro análisis en función de de los datos que tenemos aquí. A ver, vamos, carta, nada, análisis de valor. No se compleja, ¿dónde están las otras? Control de calidad, gráfico, control, curva. No. Vámonos al otro. Gráficos. Hay una parte donde yo puedo hacer algo parecido a lo que son los valores. Creo que este podría ser. Gráfico de variables de regresión. A ver, probaremos con esto acá. Variables del eje vertical, dice, ¿no? Bien. Aquí vamos a colocar los valores numéricos, justamente los promedios. Bien. Variables del eje horizontal. Vamos a colocar las etapas de la vida. ¿Listo? Colorear, dice aplicar tamaño. No, no creo que no. Solamente vamos a ver eso y vamos a ver opciones. Título del gráfico. Colocamos ingresos. Vamos a colocar ingresos antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena. ¿Qué tipo de gráfico? Me parece mejor el lineal. Número gráfico por fila, todo bien, agrupado, todo bien. Listo, está bien, sí, sí. Continuaremos con esto y le damos aceptar. Y después de unos cuantos segundos me va a mostrar ese gráfico. Miren. Tenemos los ingresos, de acuerdo a eso. Y me los muestra de forma, como quien dice, ordenadita. ¿Cómo ha ido? Adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Miren. Bien. Pero no me está mostrando algunos valores porque no estoy ocupando muchos elementos. Acuérdense. Y como está viendo, jóvenes, que con SPS podría realizar muchas más análisis, pero mucho depende, jóvenes, de las variables que estoy utilizando. Si no tengo las variables necesarias, no tengo los tipos de datos adecuados, no puedo realizar algún análisis, porque él me dice no puede. Y me da errores o me da datos inválidos, sin nada que ver, que no me sirven para nada. Bueno, jóvenes, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos revisado algunos tipos de análisis que podemos hacer. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a llamar, hemos hecho un gráfico de regresión. Entonces el número 23 será regresión lineal. Lineal de ingresos antes de la cuarentena. ¿Listo? Cerraremos. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Estos datos están bien ya. Están listos para exportar a Excel. ¿Cómo lo exporto estos datos a Excel para poder seguir analizando? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo único que tiene que hacer esto es ir a archivo y le dice que quiere guardar como. Aquí elige en guardar como tipo, va a elegir
el que dice Excel 2007-2010. Fíjese, no me elija otro, sino después no le va a funcionar y va a decir de que no está bien los pasos. Así que, uno, eso. En segundo lugar, que le guarde las etiquetas de valor donde se hayan definido. Porque acuérdese que hemos numerado algunas etiquetas y quiero que lo guarde. Y que también me escriban los nombres de las variables en hoja de cálculo, como cabecera. Luego, debería guardarlo. Pero ¿con qué nombre lo va a guardar? Esa es otra cosa. Entonces este no puede ser 20. Este será pues, vamos a ver qué número nos tocaría. Ya vamos por el 23, entonces este sería el número 24. El 24. Y se va a llamar encuesta de reactivación de la economía en Bolivia. Y dice, y vamos a borrar esto y le vamos a cambiar el nombrecito y le vamos a llamar exportado. Exportado desde SPSS. Entonces lo han exportado desde SPSS y lo guardamos. Bueno, él no tarda mucho, me dice ya lo he hecho, listo, como ven, ya lo tenemos listo. Cierro esta ventana, me dice, ¿quiere guardar algo? No, le dice, nada. Cierro la otra ventana y se guarda. Y yo voy a ver que ahora ya tengo un archivo con los datos de SPSS. Y abro ese archivo. Y hago doble clic, tengo la fecha. Hago doble clic, tengo los días. Miren, aunque no me gusta el formato, tengo que hacer algunos ajustes. Siempre se pase eso, jóvenes. Entonces yo voy a seleccionar las horas y voy a hacer un ajuste al formato. Y digo, formato de celda. Esto ya hemos aprendido anteriormente. Y le digo que solamente me coloque hora, minuto y segundo. Nada más, no quiero ese PM, no me gusta su PM. Bien, ya está. Esta es la edad. Ahora fíjese que yo no tengo los valores de las variables. Mire, no los tengo. No lo tengo, pero sí tengo los montos, está todo bien. Creo que está súper. Control inicio, selecciono todo esto. Selecciono, hago doble clic. Bien, ahora empiezo a ampliar cada una de las columnas con espacio de 1 centímetro aproximadamente. Miren, uno por uno. Uno por uno debo hacer eso. ¿Por qué? Porque sin ciertos filtros no voy a poder entender eso. No voy a poder visualizar los datos bien. Entonces, uno por uno debo abrir los espacios. Miren, así, 1 centímetro, 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro, y así voy hasta terminar. ¿Dónde estábamos? Con los centímetros. Creo que por aquí. Otro centímetro. Otro centímetro. Otro centímetro. Otro centímetro. Otro centímetro. Bien, sigamos, sigamos. Otro centímetro. Otro centímetro. Otro centímetro. Otro centímetro. Bien, sigamos, sigamos. Otro centímetro y está acá su centímetro. Bien, todos ya tienen de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a filtrar, mire esto es lo que pasa. Le pongo filtro y me va a tapar los datos. Y tengo problema a veces cuando me tapan los datos. No puedo saber qué variable es. Por eso es que colocamos ese espacio. Mire, a veces está muy pegadito y yo no puedo ver y después digo, uy, y ahora y de vuelta tengo que hacer lo mismo. Entonces, para trabajar, joven, usted tiene que acomodar toda su tabla, todas las columnas, los anchos, todo de forma correcta para que no esté perdiendo su tiempo en esos detalles. Entonces, cerramos los filtros, quitamos y guardamos. Hasta ahí vamos ajustando una parte. Cambiamos el nombre de la encuesta, le llamamos datos encuesta. Bien, ahora me falta una hojita. La hoja de preguntas. Entonces hago doble clic y coloco preguntas. Y las preguntas encuesta, lo voy a llamar encuesta. Aquí tengo que tener la hoja de preguntas. Acuérdese que antes teníamos una hoja de preguntas,
pero nada más que esas preguntas han cambiado. Si usted bien recuerda en SPSS que las preguntas cambiaron, no son lo mismo. Entonces vuelvo a abrir SPSS porque tengo que copiar esas preguntas. Tengo que copiarlo. Así que inicio SPSS para hacer ese proceso. Y voy a la vista de variables y selecciono toditas las. Selecciono, a ver, un ratito, espero que me permita seleccionar. Selecciono toditas las variables. Control C. Voy a Excel y más abajito pego. Control V. Ya está, le digo. Ahora voy de vuelta a SPSS y selecciono toditas las etiquetas. Lo selecciono y voy a Excel de vuelta y lo pego. Bien, entonces con esto, ¿qué he logrado, joven? He logrado tener todas las variables y todas las preguntas. Miren, ahí lo tengo. Ahora voy a abrir la hoja antigua que habíamos hecho antes de exportar, descargado, antes de exportarlo a Blue. Y acuérdense que en esta encuesta habíamos colocado los nombrecitos, todo bien bonito, ¿no? Entonces yo digo, wow, yo quiero también que quede así, dice, ¿no? Entonces usted selecciona todas las columnas y le coloca el formato de negrito, dice, ¿no? Después dice usted, yo quiero que aparezca cada una de las etiquetas arriba. Entonces lo único que le tengo que decir es que tiene que darse tiempo para insertar eso. Pero esto hemos abierto más que para eso, hemos abierto para eso. Uno, para poder copiar esta partecita aquí. Entonces hasta la fila 6 debería tener espacio. Debería ser un espacio hasta la fila 6. Entonces estoy en la 3, debo insertar 3 filas más y voy a insertar la número 6. Miren, hasta ahí. Bien, ahora copio, control C,